Dices, Sí. déjame tomar la agüita. Ok. Ya ves, Lee. Bueno, tú me dices. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida, cristianotas, a una persona muy querida, además de ser paisano mío, al pastor Lomelí, que además es pastor de la iglesia El Buen Pastor. Yo quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Pues gracias, Lili, por esta invitación para la entrevista. Es una gran bendición que podamos nosotros de alguna manera pues compartir estos momentos con esa visión que Dios ha puesto en su corazón. Muchas gracias. Benjamín, pues yo quiero hacerte muchas preguntas porque yo sé que eres un hombre con muchos años de servicio en el área pastoral, pero a mí me gustaría como empezar y preguntarte cómo fue, cómo sentiste ese llamado, cuándo empezaste. Platícanos un poco de ti. Bueno, voy a tratar de sintetizarlo, ¿verdad? Quiero decirte que primeramente para el cristianismo, cómo recibí el llamado, ¿verdad?, para ser cristiano. Claro. Yo era una persona ateo comunista, investigador de la UNAM, que no creía en Dios, profesor de las materias de economía política, sociología política y marxismo. Entonces, pues por las diferentes actividades, no dormía horas completas. Entonces, cuando a mis padres yo les comento que, pues, que ellos se preparen para conocer más de las cosas del comunismo, ellos muy amables, muy atentos, pero pasa el tiempo y ellos me dan una noticia. Dice, hijo, ¿qué crees? Hemos conocido a Jesucristo y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Bueno, me enojé tanto que les di que no crean eso. Son fanatismo religioso, ignorancia y tantas cosas más. Sí, claro. Pero cuando yo tomé esa postura, les dije, yo creo que ya no voy a venir a visitarlos porque no es posible que ustedes crean esos cuentos, les dije yo así. Pero bueno, ya sabes, por la postura. Claro. Pero pasan los meses y yo tengo un problema físico muy fuerte en el corazón. Entonces yo daba clases en la facultad, trabajaba en el centro de investigación, estaba haciendo mi posgrado y trabajaba con el Partido Comunista. Dormía 3 horas diarias. Qué bárbaro. Lógicamente que eso afecta A tu muchísimo. salud, claro. Entonces, cuando estoy afectado, el doctor me dice que, pues por la edad que tenía joven, ¿verdad? Todos dicen amén, ¿verdad? Joven, pues dice, normalmente cuando es esto es fulminante. No sé cómo usted la libró, pero vamos a ver qué podemos hacer. A los Hable 20 con su años. familia. ¿Eh? Tenías 20 años cuando estabas viviendo todo eso tan intensamente. Bueno, tenía un poquito más, tenía unos 25 años, más o menos. Muy joven. 24, 25 años, sí. Entonces, lógicamente que el médico me da todo el panorama y yo aviso a mis padres y les digo, el médico dice que este es un panorama difícil, va a intentar algo, pero es muy difícil. Entonces me dijeron ellos, hijo, cuando el médico vaya ya a atenderte como él piensa hacer lo que tiene que hacer, tú y él se van a encontrar con una sorpresa y tú vas a saber que Dios existe. Y yo me enojé tanto, todo así tembloroso, cuelgo el teléfono, pasan los días, llega el día en que el médico dice, vamos a ver cómo lo atendemos, qué vamos a hacer con él, porque de qué manera, si el corazón abierto, una operación o algo. Wow. Y entonces me revisa 3 veces con aparatos, electrocardiogramas, ejercicios, y yo le decía, ¿qué pasa, doctor? Es que no sabemos qué pasa. A la tercera vez me dice, oiga, ¿vino otro cardiólogo a verlo? Le dije, no. Bueno, de su casa, ¿le trajeron algún remedio casero? No. Bueno, ¿usted cree en algo? No, soy ateo y no sé qué.
Pues empiece a creer, me dijo, porque lo que tengo aquí no es normal. Usted llegó con un corazón afectado y hoy las 3 revisiones que he hecho, no le entiendo qué pasó. Su corazón está completamente sano, se me va a su casa. Wow, un Yo dije, milagro ¿qué? de Dios. Entonces, tomo el teléfono, comunico a mis padres y me dice mi padre, ¿qué te dijimos? Estuvimos ayunando y orando por ti para que Dios se manifestara a tu vida de una manera milagrosa y tú supieras que hay un Dios poderoso y Él se ha manifestado a tu vida. Ahora debes saber que hay un Dios. Y ahí fue el trato directamente del Señor conmigo y empecé prácticamente desde ese instante a abrir un poquito las puertas para recibir los mensajes del Señor a través de mis padres, familiares, amigos que me hablaban de Cristo Jesús y yo ya estaba con un corazón dispuesto Bien. para recibirlo. Qué bonito testimonio. Mira que nos conocemos y hemos platicado varias veces, nunca habíamos platicado este tema, me impresiona. Es que como eres un pastor que tiene tantos años, tan querido y tan conocido en México, que pues nunca te imaginas, y además siempre pensamos que los pastores siempre todo bien y no saben por todas las luchas que pasan, ¿verdad? Así es. Así. Así es. Bueno, pues yo sé que tú eres el director general del Día Nacional de la Oración por México. Platícame cómo surgió ese, hace que tanto lo empezaste, cómo surgió este sentir de oración. Fíjate, hace 15 años, ya tenemos 15 años haciéndolo en México, eh, y todo surgió de un hermano que vino de un país de Centroamérica y nos comentó que él en su país tenían un día nacional de oración. Y luego ya empezó a buscar cómo otros países tenían un día nacional de oración en sus países. Y yo dije, bueno, ¿y por qué en México no buscamos para hacer esto? Entonces, él nos acompaña, vamos a la Cámara de Diputados y estamos ahí, presentamos 10, ¿verdad? 10 principios por qué debe haber un Día Nacional de Oración en México. Hace 15 años formamos ahí un comité, me nombran presidente del comité, ¿verdad? Y empezó el 2005, precisamente, el primer evento en el Zócalo del Día Nacional de Oración por En México. el Zócalo. En el Zócalo. Y ya después lo hicimos en otros lugares, como por ejemplo en el Ángel de la Independencia, en el Auditorio Nacional, en el Monumento de la Revolución, en el Estadio Azteca, que ahí lo hicimos velada. Fue toda la noche en el Estadio Azteca y después también en la Ciudad de México y de nuevo tomando el Zócalo varias veces, ¿verdad? Pues de alguna manera invitando a la gente a que en esta nación, como en otros países, haya un día nacional de oración por este país. ¿Y en qué fechas es cuando es, Benjamín? ¿Cuándo es cuando? Normalmente es el tercer sábado de noviembre, ¿verdad? Por ejemplo, este año estamos pensando si se logra hacer por tantas situaciones que hay, el 21 de noviembre, ¿verdad? Creo que cae en 21, sábado, siempre es en sábado, ¿verdad? Tercer sábado del mes de noviembre. Y pues 15 años haciéndolo y se reúnen denominaciones diferentes, ¿verdad? Se unen al proyecto y la idea es que un día se acepte, ¿verdad? Como decreto legislativo en México. Hay algunos estados, el año pasado tuvimos 25 estados que se unieron el mismo día para orar por México. Wow, 25 estados. 25 estados, qué Y bárbaro. hoy, sí, ¿Tú le y hoy calculas como queremos, cuánta gente estamos orando por México en ese día? Más o menos cuánta gente le calculas. yo no quiero yo irme a exageraciones, pero ponle unas cientos de miles orando porque se unen varios estados, cada uno de acuerdo a la capacidad en su lugar, digamos, representativo de su estado.
hacen ahí el Día Nacional, y en algunos estados ya adelantaron hacerlo, incluso el decreto, porque tienen el apoyo de, pues, de la Cámara de ahí, local o estatal, tienen ese apoyo y de esa manera están avanzando más para el decreto legislativo. Sí, claro. Ujú, ujú. Lógicamente son luchas muy fuertes. Ahorita te voy a platicar, la primera lucha que tuvimos en México fue muy fuerte para hacer el Día Nacional de Oración por México. ¿Quieres que te lo platique? Por favor, me encantaría que todas las personas que están en Cristianotas escuchándonos, que conozcan, porque yo sé que hay una gran labor, pero quisiera que saliera de tu boca. Ujú. Bueno, como tú dijiste, hay una gran labor y una gran lucha. No es fácil. A veces las personas ven nada más el escenario, ahí están. No saben todo lo que enfrentan los organizadores en todos los aspectos para un evento de esa naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, ese primer año tuvimos la oportunidad de tener una conexión con un programa, yo, Lolita Ayala, ¿verdad? Y, y manda al inspector a entrevistarnos al Zócalo, ¿sí? Pero antes de ese día, pues yo recibo un poquito de una oposición fuerte de un grupo tradicionalista de México y dicen que van a echar a perder esa reunión o la van a, ¿cómo se dice la palabra? Pues que no se lleve a cabo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y con un poquito de amenazas, Ujú. amenazas al organizador, a la familia, a la gente que está organizando. Claro. Ujú. Entonces, nosotros con mucha, ahora sí que de alguna manera, intensidad también orando, pidiendo a Dios que nos ayudara. Mira lo que sucede. eh, Me mandan una nota donde dice amenazas y al final me dicen que son unos, pues, de la tradición México y que pues van a intervenir para que el evento no se lleve a cabo. Pero entonces nosotros vamos y cuando estamos ahí, pues todos están inquietos, llega el inspector enviado por el programa de televisión y anda buscando al director organizador, pero los hermanos me cuidaban mucho por todo lo que habían escuchado. Claro. Entonces, cuando él se va a acercar con las cámaras, se acerca gente y ellos se asustaron y dijeron, no, porque no sabemos por dónde, súbase por acá. No, 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 entrevista no, pero me va a entrevistar, no, no. Y me subieron a la plataforma. Entonces el hombre se queda con el micrófono y dice, ¿ahora quién? Y cuando voltea, viene ese grupo con su estandarte, ¿verdad? Unas 2,000 personas que Wow. querían boicotear el evento y vienen y él se dirige hacia ellos. Y mira cómo Dios lo usó. Cuando él va con las cámaras, dice, estamos transmitiendo en vivo y qué gusto nos da que este grupo de católicos vienen a apoyar a los cristianos para orar por nuestra nación, porque para eso vienen, ¿verdad? Y le ponen el micrófono. Oh, sí, claro, para eso venimos para apoyar a este grupo. Me Fue un encanta la impacto. creatividad de Dios, qué bárbaro, qué momentos como lo vemos en la Biblia, ¿no? Cómo Dios interfiere en momentos específicos como este, qué barbaridad. Y mira, cuando el hombre dice es que estamos en vivo transmitiendo, qué bueno, nos da mucho gusto que se unan para pedir por nuestra nación. Y dice, sí, 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 a eso venimos, claro, a eso venimos. Y entonces en ese instante está Anacondia predicando, ¿verdad? Un evangelista muy reconocido de Argentina. Y cuando hace el llamado para que la gente abra su corazón, ¿quién crees que fueron los primeros que doblaron sus rodillas? Este, Aquellos que venían para boicotear el evento caen de rodillas aceptando a Jesús, ¿verdad? En ese momento, y fue un impacto maravilloso, ¿verdad? Esa primera ocasión que empezamos el Día Nacional
de Oración por México. Fíjate que te adelantaste a esta pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Yo creo que con este testimonio, creo que es algo que tú guardas con mucho cariño y pues siempre dispuesto como a compartirlo. Creo que es una experiencia vivida, hermosa, sobrenatural, impresionante, ¿no? Sí, yo creo que esa experiencia, la verdad, me ayudó para seguir adelante porque no era fácil y no Claro, ha sido fácil. Cada año, cada año la lucha es diferente. Cada año que organizamos el Día Nacional de Oración por México, recuerda que no luchamos contra carne y sangre. así es. Son principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, cada vez que hay el evento, es una lucha de todo tipo. Hay luchas espirituales, luchas, qué sé yo, sociales y luchas materiales y de todo tipo. Sí, ¿Por claro. qué? Porque el enemigo no quiere que se lleven a cabo eventos que van a traer salvación, bendición a la nación. Por ejemplo, el año antepasado, ¿verdad? Que Sociedad Bíblica apoyó con una paquete de Biblia muy económica para que todos los que participaran en el evento, pastores, denominaciones, recibieran un precio especial. Y cuando nos dieron ahora sí que la nota, la explicación de cómo habían logrado más de 250,000 Biblias, ¿verdad? En algunos estados que había para regalar a la gente que estaba recibiendo a Cristo en su corazón. Qué Fue hermoso. algo maravilloso, maravilloso. Cuando escuché el informe que dio Sociedad Bíblica, ¿verdad? Dije, qué maravilloso es Dios. Esas Biblias eran para qué? Regalar a las personas que escuchaban el mensaje, se les daba ahí. Claro, otros podían tenerlo para estar evangelizando, porque ese día, nosotros 3 horas antes, se evangeliza todo alrededor donde se va a llevar a cabo el evento del Día Nacional de Oración. Se evangeliza a la gente y se le obsequia una Biblia. Acá en México regalamos miles de Biblias, pero también en todos los estados, y fue algo que impactó a todos los participantes de cómo mucha gente escuchó ese mensaje de salvación, aunque es de oración fundamentalmente, pero se da un mensaje de salvación a las miles de personas que se reúnen en cada estado que participa en el Día Nacional de Oración por México. Qué bárbaro. Yo creo que esto no va a ser nacional, yo creo que esto va a ser mundial, porque estamos viendo tanta gente con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Yo veo en las redes cómo muchos países se están uniendo en oración y aunque tú le llamas nacional de oración, yo creo que no en pocos años va a ser, si no es que ya va a ser oración mundial. Por- Claro, lo que pasa es que nacional, porque queremos lograr el decreto legislativo. Es Claro. decir, Sí. por eso tiene que ser a nivel nacional para que se logre el decreto, que el mismo gobierno lo acepte, que no es fácil, y tú lo sabes, pero para Dios no hay nada imposible. Así es. Entonces, eh, muchos países, Estados Unidos apenas hace unos meses, acuerda que el presidente dice Día Nacional de Oración por los Estados Unidos. Entonces, hay otros países que ya tienen su decreto legislativo de Día Nacional por su país, por su nación. Que en un momento llegue, ¿verdad? Que todos aquellos que tienen esa visión se unan para orar en el mundo entero, yo creo que Dios lo está haciendo. Lo Y está. será también algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todos los países queremos ahora sí que haya bendición a nuestras naciones. Y si de Claro. una manera se logra, será una meta extraordinaria. Y Pero seguramente lo vamos a lograr aquí en México. Yo sí creo que nuestras autoridades tendremos este decreto por el día de oración. Yo lo siento en mi corazón porque 15 años lo hemos estado haciendo, cada estado ha ido creciendo. Entonces, yo creo que
hoy por hoy hay una gran necesidad de orar y qué más que tener un día específico, como lo has estado trabajando, pues de que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo a ti y a todo tu equipo. Y bueno, pues yo quisiera hacerte una pregunta porque hoy empezamos un congreso global en Israel. Yo sé que tú amas Israel, eres parte de Israel porque has visitado bendiciendo la nación de Israel. Platícame cómo fue que te llegó esta invitación, cómo fue cuál es tu sentir para este congreso global. Se están reuniendo los 5 continentes para orar por Israel, para bendecir Israel. Bueno, claro, te platico la primera experiencia que tuve cuando la primera vez que fui a Israel. Fue algo extraordinario, fuera de lo común. Yo no tenía mucho tiempo de haber dejado todo por servir a Dios y empezar el ministerio y empezar a trabajar pues a nivel primeramente local, luego nacional. Pero pues yo tenía el anhelo de ir a Israel. Y de pronto me llega una invitación de la Embajada Cristiana en Israel para que asistamos un grupo de pastores de Latinoamérica. Entonces, pues yo la verdad, así te lo digo, ¿verdad? En ese momento no tenía los medios y resulta que fui a un evento, a una campaña evangelística. Todos los pastores se reunieron y dijeron, queremos nosotros ser los instrumentos para que usted vaya a Israel. Wow. Entonces, Dios me habló porque era cuando, ¿te acuerdas aquel Hussein cuando estaba enviando, pues de alguna manera, bombas hacia Israel? Fue en esa época y muchos de los que iban ahí de Latinoamérica no fueron. Y yo sí fui porque yo le dije a Dios, yo quiero estar ahí. Yo sé que tú nos vas a guardar, nos vas a proteger, nos vas a llevar y traer con bien. Y bueno, total que se hace, vamos, y cuando estamos ahí, pues se extiende el tiempo y la embajada me dice, queremos nombrarle a usted de todo el equipo para que usted ministre, porque le vamos a regalar 8 días más de los que ya han estado aquí, de parte de la embajada y de toda la estancia, todos sus gastos y todo lo demás, se los vamos a regalar. Y entonces, una experiencia bonita, el guía, pues ya no iba a tener a todo el equipo porque no todos se quisieron quedar. Nos quedamos unos cuantos nada más y no es lo mismo para un guía tener un autobús lleno de pastores que solamente tener unos 10 pastores, ¿verdad? Claro, sí. Entonces él entra dice, pásenme, denme su boleto que tienen, voy a entrar a la agencia. Y él entró y yo ni lo vi, lo metí a mi portafolio. Otra experiencia sobrenatural. Mira, cuando llega el día para viajar de regreso, entonces empiezan a hacer muchas preguntas. ¿A qué vino usted a Israel? ¿Por qué vino a Israel? Esto y esto otro. Y luego me empezó a hablar en inglés y me cansé de estar escuchando y contestando en inglés. Y le dije, ¿no tiene por ahí un safaradí? Por favor, que hable español para poder expresar todo. Entonces me traen una persona, ya sabes que un safaradita es de que habla español. Entonces, cuando viene, me dice, le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas? Dice, ¿no se dio cuenta cómo está su boleto? ¿Qué tiene mi boleto? Yo no lo vi, el guía entró al cambio de viaje. Sí, pero lo hicieron a mano. ¿Cómo? Y que lo veo, en vez de poner sticker, lo pusieron a mano encima. Entonces dudaban de que algo estaba mal ahí. Dije, no, dije, perdóneme, no me había fijado. Nosotros somos pastores, hemos venido aquí para traer gente a Israel que conozca Tierra Santa, pero tenemos que conocer nosotros. A eso hemos venido. Bueno, entonces dice él, bueno, mire, deje ver porque creo que ya está cerrado el vuelo, pásele rápido y vaya al mostrador. Cuando llego al mostrador, entonces dice la señorita, está cerrado el vuelo. Y un vuelo de Israel, de Israel cerrado, no se abre. Así que usted no va a poder viajar en ese vuelo. ¿Cómo? Le dije. Y yo no tenía dinero, ni nosotros, se había quedado un pastor conmigo más días. Dice, no tenemos dinero para pagar otro vuelo. Entonces yo nada más incliné el rostro.
Dije, Señor, ayúdanos. Y llega un personaje. ¿Qué pasa aquí? Es que estas señores quieren subir, pero no se puede porque está cerrado el vuelo y legalmente un vuelo de ELAN cerrado, nadie puede ya subir. Y dijo, ellos van a subir. Dijo, síganme. Y ahí vamos atrás con la maleta y vamos a pasar por la revisión. No lo revisen, no hay necesidad. Esta gente son gente muy importante, vienen conmigo y se hacían a un lado y nosotros atrás ahí. Y cuando llegamos al avión, cerrada la puerta, toma el micrófono y le dice al capitán, quiero que abras la puerta inmediatamente. Traigo a dos personajes muy importantes que tienen que viajar en este vuelo. Hasta yo volteé y dije, ¿dónde está algo? A ver dónde está. Y le contesta enojado y sale enojado, abre la puerta. Usted sabe que un vuelo cerrado de él no se puede abrir. Pero ellos van a entrar. Y él dijo, haz de cuenta que el tiempo se detenía cada vez que hablaba. Y entonces se hizo a un lado, hizo así, pasen. Y cuando entramos, todavía que toda la gente que antes del vuelo está platicando, lo que sea, no, todos estaban como en stand-by, así. Y de pronto me lleva hasta mi asiento. Pastor Lomelí, pero ¿quién era? Me da la impresión que es un ángel. Bueno, ahí está el asunto. Wow. Me lleva hasta el asiento y mira lo que me dice. Como Dios te prometió de que te iba a traer con bien y te iba a regresar con bien, Él escuchó tu oración. Wow. Así que vas a regresar con bien a tu país. Cuando me dice eso, dije, este no es un personaje normal. Claro. Pero lo más sorprendente, que parece que todos estaban con los ojos abiertos, pero en stand-by. Cuando sale el avión, todo vuelve a la normalidad. Todo el mundo platicando, y todo. Y los dos pastores nos quedamos viendo y dijimos la misma palabra. ¡Un ángel! Y empezamos a llorar. ¡Qué los dos. hermoso! Fue algo maravilloso. Y quiero decirte que cuando se lo platiqué a una de las agencias que hemos viajado, me recibió después la directora del aeropuerto en Tel Aviv, en la puerta, y me dice, ¿usted es el pastor? Me dice, yo soy la directora del aeropuerto de Tel Aviv. Pero nada que ver con la otra experiencia. ¿Sí me explico? Sí, claro. La otra experiencia era sobrenatural. Claro. Porque todos, cuando decía el personaje, vienen conmigo, todos se hacían a un lado. Nadie decía nada. Y el capitán de la nave se hacía a un lado, se sujetaba y todas las personas se sujetaban a su autoridad. Cuando me dijo, cuando me dijo eso, lo que yo solamente sabía que le había dicho a Dios, dije, pero ¿con quién lo sabe? Solo Dios y sus ángeles. Solamente Dios. O sea, envió un ángel de Dios para que nosotros tomáramos ese vuelo sin ningún problema. Y desde ahí, desde el 94, estoy yendo a Israel, llevando para la gloria de Dios. Amén, qué bonito. Pero fíjate, después de ser una persona no creyente, ¿cuánto te ama Dios? Porque te ha mostrado quién es nuestro Dios sobrenatural, nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, cuánto te ama, ¿no? Después de que tú no creías. Y bueno, yo siempre he pensado que detrás de nosotros, porque no éramos creyentes, yo tampoco era creyente, hay una persona que ha estado intercediendo por nosotros. Y en tu caso, yo estoy segura que fueron tus papás. Así es correcto. Ellos estuvieron pidiendo mucho a Dios. Y nada más te estoy platicando una de las secciones de esa experiencia, pero quiero decirte que después te voy a regalar uno de mis libros. He escrito 3 libros y en algunos están las experiencias que te narro así sintéticamente, pero para que los puedas leer de una manera más amplia. Y si algunos que nos escuchan y nos ven les interesa
testimonios de esta naturaleza, se los enviamos de obsequio también. Ay, qué bello, qué lindo. Y sí, fíjate que sí me gustaría que después nos dieras los libros y los pusiéramos en Cristianotas, porque la verdad, qué interesante tu vida, de verdad, qué interesante tu llamado, qué interesante. Y yo quería mostrar esta parte también de em, cómo la vida del pastor es de lucha. Sí vives una vida sobrenatural, una entrega, una santidad, pero hay luchas, como bien dices, hay luchas espirituales. Y fíjate, volviendo un poquito al tema que vas a estar en este Congreso Global, Bendiciendo Israel, yo he tenido también el privilegio de ir a Israel y fíjate, siempre que he estado en Israel, cuando salimos hay una gran lucha. Yo siempre he dicho, van los que tienen que ir. He estado en Israel y he escuchado en las noticias, aquí a 2 cuadras hubo un bombazo. Yo digo, ¿pero dónde? ¿Qué pasa? Que el enemigo no quiere que conozcas Tierra Santa, no quiere que disfrutes caminar en lo que es el país de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero platícame, a ver, ahora de este congreso que hoy empieza, yo sé que vas a tener una participación. ¿Cuál fue tu sentir de bendecir a Israel? Sí, bueno, en esta exposición, sobre todo, hablamos un poco de lo que hemos hecho orando por nuestro país y que cómo también debemos orar por otras naciones y nunca dejar de orar por Israel. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que bendice a Israel será bendecido. Amén. Y que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y cuando yo leo esa porción bíblica y siempre que estoy allá, me ha tocado orar por la paz de Jerusalén y de Israel, que es un país en términos territoriales pequeño, pero grande en lo que significa para el mundo, para la Biblia, para el pueblo cristiano. Es algo extraordinario lo que sucede en Jerusalén. En Israel tiene influencia en toda la tierra, en todo el mundo. Claro. Y cuando nosotros tenemos el concepto, ¿verdad?, de lo que la Biblia dice sobre Israel, entonces cambia la perspectiva respecto al pueblo de el Señor, al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Cambia y nosotros bendecimos siempre al pueblo de Israel. Por esa razón, cuando yo fui la primera vez y tuve ese impacto, quiero decirte que en el autobús llevábamos soldados que nos iban cuidando arriba por la situación que te mencioné. Ya después, no, las cosas han sido diferentes, han sido distintas, pero en esa ocasión, ¿verdad? Como dices tú, me sorprendió la actitud del pueblo judío, porque yo los veía tan tranquilos, todos comiendo, cenando en la calle. Y digo, oigan, pero están diciendo que en tal parte y que en tal frontera y esto y aquello. Dios nos trajo aquí para cumplir el propósito que Él tenía con nosotros y no nos va a destruir nadie porque somos el pueblo de Dios. Dije, amén, dije yo. Amén. Claro que sí. Oh. Y entonces andamos caminando tranquilamente, como dices tú, que noticias que allá y que acá, y nosotros pues, aquí no hay nada. Yo no siento nada, ni veo nada, como el pueblo del Señor tiene esa confianza en su Dios. Y el que en Dios confía no será avergonzado. Ellos tienen esa confianza y nosotros debemos confiar que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y por esa razón, nosotros siempre bendecimos a Israel, oramos que Dios ahora sí que los bendiga y que les llene de paz, porque no es fácil estar rodeado de países que, pues, de alguna manera no quieren la paz, muchos con ellos, con Israel, pero nosotros clamamos al príncipe de paz Así para es. que el Señor
tenga misericordia de su pueblo Israel. Y de esa manera lo hacemos, y en cada lugar que estamos ahí, ¿verdad? Que nos llevan guías, doy una palabra, ya sea profética o una palabra de histórica, aparte de lo que dice el guía, yo he aplicado a la Biblia, siempre a la Biblia, lo que Dios dice sobre su pueblo, sobre esta nación, para que Dios siga bendiciendo a Israel. Y siempre les digo, como lo que voy a exponer ahí, Dios bendiga a México y Dios bendiga a Israel. Amén. Y sabes algo más, por ejemplo, la embajada envía representantes al Día Nacional de Oración por México, la embajada de Israel, hemos tenido a sus representantes para que Israel bendiga a México y México bendiga a Israel. Y hay un momento, un tiempo en que oramos unos por otros, bendecimos las naciones de México e Israel, y los representantes, ¿verdad?, del pueblo judío de Israel y lo de México, nos gozamos porque estamos orando y bendiciendo nuestras naciones. Qué hermoso. Pues un día tendré el gran privilegio de viajar contigo y aprender todas esas grandes enseñanzas. Nosotros organizamos un evento que se llama Israel Adora cada año. Espero pronto invitarte, así como tienes esta invitación a este congreso global, que también seas parte de este evento Israel Adora que se hace cada año. Y yo quiero comentar algo que yo sé que tú lo has vivido, pero quisiera como que se quedara plasmado. Mira, después de visitar tantos países tan hermosos, como París, Praga, México, tenemos un país hermoso, pero cuando tú llegas a Tierra Santa, es un lugar tan espiritual, tan que tú, bueno, te puse una foto, mira, me puse atrás una foto de una parte de Israel y es un lugar que sientes tanto la presencia de Dios. Y yo siempre digo que es como caminar arriba de la Biblia o los pasajes de la Biblia, ¿no es cierto, Benjamín, Pastor Benjamín? Así es, yo creo que pisar la tierra donde Cristo nació y pisó y caminó es una bendición incomparable, ¿sí? Yo recuerdo que una de las ocasiones que fui, me quedé en el Monte de los Olivos orando, viendo, ¿verdad?, las murallas y todo lo demás, y me hizo recordar cuando Jesús derramó lágrimas por Israel. ¿Qué crees que se me ocurre decirle? ¿Qué te quebrantaste tanto? ¿Cómo? ¿Qué sentiste, Señor? Y dice el Espíritu Santo, te voy a hacer sentir un poquito nada más. No, empecé a llorar y a clamar y a Guau. gemir. Y él decía, ya está bien, ya entendí. Ya. Era un Imagínate. sentir tremendo de intercesión por el pueblo de Israel. Guau. Y dije, ya entendí por qué derramaste lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Cuando el Señor dice, si tú supieras el tiempo, conocieras el tiempo de tu visitación. Y fue cuando lloró el Señor y yo empecé a quebrantarme y ya le dije, está bien, ya entendí, Ya, ya, gracias. es Ya, suficiente. ya no podía más, ¿no? Digo, Claro que no. Señor, ¿cómo Sí. sentiste ese dolor por tu pueblo y tu nación? Pero nosotros seguimos orando para que Dios bendiga a Israel y salve a Israel, lo bendiga y le llene de paz y bendición. Amén. Pastor Lomelí, yo quisiera hacerte una pregunta. Sé que has vivido cosas maravillosas, sé que eres un evangelista, has tenido la oportunidad de orar por nuestra nación. ¿Tienes algún sueño? ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño es, número uno, dejar un legado que se lograra, que así como en otras naciones, los presidentes han firmado y que se reciba, o mejor dicho, se acepte como decreto legislativo, que aquí en nuestra nación podamos dejar un legado a nuestras siguientes generaciones,
de que en un día el pueblo cristiano, imagínate cuántos millones orando el mismo día por la nación, si la Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho. Si dice, si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Digo, si nos unimos millones orando en el mismo momento, en el mismo día, ¿verdad? Por la paz, la bendición de nuestra nación, qué maravilloso sería dejar un legado para las siguientes generaciones de que millones de mexicanos oren por la paz y la bendición de nuestra nación y también, por supuesto, por la paz de Israel. Pues tienes un sueño maravilloso y yo creo que Dios te lo va a cumplir. Dios te lo va a cumplir porque Dios es un Dios fiel y has trabajado muchísimo en eso. Me gustaría que me dijeras los nombres de tus 3 libros. Dame una pequeña explicación de cada uno de ellos antes de terminar, porque sí queremos buscarlos, sí queremos saber más de ti. Es muy interesante y qué más a través de los libros, ¿verdad? Sí, bueno, el primero se llama Un mensaje al corazón porque está basado en programas de radio que tengo por más de 20 años. Tengo un programa de radio. Y algunos temas que ahí veíamos, la gente nos pedía que si podíamos escribirlos para tener algo. Y ahí surgió la idea. Después ampliamos un poquito, pero le dimos otro movimiento. Y cuando hicimos el evento en el Estadio Azteca, que fue toda la noche orando, sacamos el libro que dice, ¿verdad? Una nueva edición y cómo los ángeles intervienen a favor de su pueblo, y empiezo a platicar experiencias angelicales, ¿verdad? Que Dios nos dio precisamente para lograr ese propósito. Y el tercer libro se llama Dios es bueno. Dice, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Pero sí sé por qué lo hace. Porque Dios es bueno. Entonces, está centrado en cómo se hace un estudio teológico sobre la bondad de Dios, porque mucha gente quiere culpar a Dios de lo que pasa en el mundo, cuando la causa de lo que pasa en el mundo es causa del pecado de la humanidad. Entonces tienes que explicar tú teológicamente, ¿verdad?, sobre el atributo de la bondad de Dios que siempre se ha manifestado para la humanidad. Y empieza a desarrollar ese atributo divino, ¿verdad? Y explicando cómo lo que sucede en el mundo, muchas ocasiones, y sobre todo la mayoría de veces, es porque el ser humano ha buscado los caminos incorrectos de maldad, de pecado, de tantas cosas más, y eso trae situaciones difíciles al mundo. Incluso la misma Biblia dice, la tierra tiembla a causa de su pecado. Así es, tan claro, ¿verdad? Sí, digo, ¿por qué vienen todas estas cosas? A causa del pecado de la humanidad. Sin embargo, Dios escucha la oración de su pueblo y acorta a veces la situación de sufrimiento y dolor por el gemido, el ayuno, el clamor de su pueblo, para que Dios les dé oportunidad ahora sí que a la humanidad, como incluso cuando, ¿verdad?, Abraham intercedía, Señor, y si hubiera 50 justos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa historia? Y se fue desde 50 hasta 10, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Hasta 10, si hubiera 10 justos, por tu oración, intercesión, yo no destruiría. Pero bueno, sabemos la historia, que siempre Dios está dispuesto a escuchar la oración de su pueblo para dar oportunidad a la humanidad. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente el Señor, porque no quiere que ninguno se pierda. Y da oportunidad, y da el mensaje. Incluso con esta pandemia, cuánta gente estamos transmitiendo por medios, ¿verdad?, de redes en línea, y miles y miles y millones están recibiendo un mensaje. Y acuérdate que una de las profecías que tiene que cumplirse antes que venga
el fin de la dispensación y será predicado este evangelio del reino hasta el último rincón de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Y cuando ustedes vean todas estas cosas, capítulo 24 de Mateo, cuando vean todas estas cosas, plagas, terremotos, guerra, rumores de guerra, no temáis, ¿verdad? Erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que cuando creíste. Y es necesario que todo esto acontezca. Y esto es apenas principio de dolores. Pero nosotros estamos cumpliendo con dar el mensaje de salvación, que en Cristo está el perdón, la salvación y la vida eterna. Amén. Y tenemos que Buena cumplir. enseñanza, de verdad, qué lindo. Yo quisiera que nos dejaras tu dirección, pastor, porque seguramente mucha gente a través de escuchar Cristianotas quisiera pues acercarte a ti, seguir tus enseñanzas. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde está el buen pastor. Está en la calle Aguascalientes, número 60, Colonia Roma, que ahora es la alcaldía Cuauhtémoc. Okay. Ahí está la iglesia central. Esta iglesia, ¿verdad? Pues un poquito empezamos a crecer hacia afuera. No son muchas iglesias, pero de ahí han surgido ministerios, iglesias, un promedio de 100 ministerios, 100 iglesias que salieron de esa iglesia, el buen pastor. Ay, buen pastor, qué lindo, como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Que me encanta ese salmo. Amén. Amén. Bueno, pues mira, no quisiera terminar sin que tú nos, nos dieras un consejo, algo que tú quieras compartir para Cristianotas. Pues lo difícil que está pasando la humanidad, recuerden que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Si nosotros confiamos en el Señor en medio de todas las circunstancias que hay sobre la tierra, nosotros seremos de alguna manera bendecidos, protegidos por Dios, porque estamos confiando en Él. Recuerda que nos ha dado promesas, incluso cuando dice, ¿verdad?, que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. ¿Quiere usted tener seguridad? Ahí está el amparo de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y la promesa del Señor que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Si nosotros estamos bajo la protección del Señor, si estamos siguiendo sus principios, estamos haciendo lo que dice su palabra, entonces Dios cumple sus promesas con su pueblo. Y si Él te dice que si nosotros estamos bajo sus alas, bajo su protección, nos va a librar de toda peste destructora y que también ninguna plaga tocará nuestra morada, hay que creerle a Dios y no dejar que ningún otro tipo de cosa, porque dice, no será tu espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros estamos en comunicación con el Señor, no quiere decir que no existan estas cosas, no, sino que hay una promesa de protección, de cuidado, cuando estamos en dirección correcta con Dios. Si así lo hacemos, Dios dice que Él nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a bendecir. Y si alguno de los que nos está viendo y escuchando tiene un problema grave, que recuerde que el Señor dice, Dios envió su palabra y nos sanó y los libró de toda ruina. Dios te sana, te guarda, te cuida y te libra de toda ruina espiritual, física, material, económica. Porque dice también el texto, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Son promesas de bendición. El día de ayer, transmitiendo un mensaje para honrar a los padres, decía, recuerde que ese mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. ¿Quieres que te vaya bien en esta tierra? Honra a tus padres. ¿Quieres que todo te salga bien?
honra a tus padres. Si tú los honras, ya tienes la llave y la bendición de Dios, que todo te va a salir bien y también el Señor te va a prolongar la vida sobre la tierra. Cumple este mandamiento y así, aprovechando que apenas el Día del Padre está pasando, si tú lo haces, tienes asegurada la bendición, porque dice, te va a ir bien en la vida y el Señor va a prolongar tus días sobre la tierra. Así que toma esta llave de bendición, honra a tus padres si tienes la bendición de tenerlos y vas a seguir recibiendo bendiciones del Señor. Y si por alguna razón ya no están, como algunos ya no los tenemos, recuerda que tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre eterno, que está al cuidado de sus hijos. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio en toda tribulación. Él es nuestro amparo y fortaleza. Así que si estamos bajo el cuidado de Dios, recuerda que seremos bendecidos por el Señor en medio de la adversidad y en medio de todas las luchas que se presenten en el mundo y en esta tierra. Así que toma esta palabra y declara conmigo: voy a honrar primeramente a mi Padre Celestial. Si honro a mi Padre Celestial y honro a mis padres terrenales, tendré la bendición de que todo me salga bien en la vida, me vaya bien y que el Señor prolongue nuestros días sobre la tierra. Que así sea y así se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bonita promesa. Cerramos esta plática con esta promesa. Gracias por tu enseñanza. De verdad, yo quisiera a futuro volverte a entrevistar porque sé que tienes mucho que compartirnos. Ya te visitaremos en El Buen Pastor. Nos gustaría acompañarte. Gracias por acompañar a Cristianotas. Te honramos, te bendecimos y gracias por toda esta enseñanza. Gracias, Lili, por este tiempo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad, por esta entrevista y también que todos aquellos que la vean sean bendecidos por Dios y se cumpla esa palabra que dice: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Bendiciones, Lili.